pregúntele al que tiene al lado, a su vecino, si estuvo por acá la semana pasada. Ya le preguntó, pero ¿por qué está usted como desanimado? ¿Qué le pasa? Pregúntele, ¿está enfermo? ¿Qué necesita? Dolex, Advil. Creo que lo que necesita es 2 libras de carne para que se le quite el hambre. Muy bien, para que nos despertemos un poquito, vamos a la palabra. Vaya buscando Filipenses, el libro de Filipenses en su Biblia. Filipenses. Cuando lo tenga, dígame, todavía no me lo vaya a proyectar. Diga, ya lo tengo. Diga, ya lo tengo. Amén. Filipenses, capítulo 1. Vamos a leer el versículo 9 hasta el versículo 11. Dice Pablo lo siguiente a la iglesia de Filipos: le pido a Dios que el amor de ustedes desborde cada vez más y que sigan creciendo en conocimiento y en entendimiento. Lo estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente. Versículo 10. Quiero que entiendan lo que realmente importa, a fin de que lleven una vida pura e intachable hasta el día que Cristo vuelva. Verso 11. Que estén siempre llenos del fruto de la salvación, es decir, el carácter justo que Jesucristo produce en su vida, porque esto traerá mucha gloria y alabanza a Dios. Entonces lo voy a volver a leer para que vayamos entrando en la palabra de Dios. Le pido a Dios que el amor de ustedes desborde cada vez más y que sigan creciendo en conocimiento y en entendimiento. Quiero que entiendan lo que realmente importa, a fin de que lleven una vida pura e intachable hasta el día que Cristo vuelva. Que estén siempre llenos del fruto de la salvación, es decir, el carácter justo que Jesucristo produce en su vida, porque esto traerá mucha gloria y alabanza. Ahora, este pasaje está conectado con lo que hemos venido hablando en las últimas semanas. Está conectado con la palabra que el pastor nos dio acerca de ser una iglesia con vida. También está conectada con la palabra que el Señor nos permitió compartir, o que me permitió compartir hace una semana, sobre el cambio en nuestro estilo de vida. Aquí está hablando el apóstol Pablo a una iglesia interesante, porque la iglesia de Filipos era una iglesia ejemplar, era una iglesia virtuosa, era una iglesia agradecida y benévola. Y me gustaría que usted reflexionara acerca de eso, porque nosotros somos personas bondadosas. Hay como 3 bondadosos, 4, 5, 6, ahora sí. Entonces, somos una iglesia bondadosa, amén. Somos una iglesia virtuosa. Somos una iglesia benévola, ejemplar. O sea que esa palabra que Pablo le dio a la iglesia es una palabra que aplica para nosotros perfectamente. ¿Y por qué parto de esto? Porque es importante comprender el contexto sobre el cual este versículo fue escrito por el Espíritu Santo a través de Pablo. No era una iglesia cualquiera. No era una iglesia que se estaba perdiendo en el pecado. Era una iglesia que estaba trabajando y haciendo las cosas bastante bien. La prueba está en Filipenses capítulo 4, versículo 15 al 17. Mire lo que la iglesia hacía, y Pablo lo referencia y lo dejó escrito para que todas las personas pudieran conocer el testimonio de una iglesia ejemplar. Como saben, dice Pablo en el versículo 15, Filipenses, ustedes fueron los únicos que me ayudaron económicamente cuando les llevé la buena noticia por primera vez. Y luego seguí mi viaje desde Macedonia. Ninguna otra iglesia hizo lo mismo. Incluso cuando estuve en Tesalónica, ustedes me mandaron ayuda una vez más. Ahora, no digo esto esperando que me envíen una ofrenda. Más bien quiero que ustedes reciban una recompensa por su bondad. Y no se preocupe que yo no le voy a pedir ofrenda esta noche. Quiero compartirle un tema que se titula Construyendo mi casa espiritual. Vamos a construir una casa. Estamos en tiempo de construcción. Ahí hemos visto de manera progresiva cómo Dios ha levantado su casa, porque finalmente la foto, la
La fotografía que mostramos es la casa de Dios. Y aquí en este pasaje de Filipenses capítulo 1, versículos 9 al 11, Pablo está presentando un interés particular con sus hijos espirituales. Porque la iglesia de Filipos fue una iglesia establecida por Pablo en el segundo viaje misionero. Yo no sé si usted recuerda a dónde metieron preso al pobre Pablo y al pobre Silas. Fue en Filipos. Allá le dieron su palera porque Pablo un día recorriendo ahí las sendas, las calles de la ciudad de Filipos, se encontró con una mujer que estaba poseída por un espíritu. Y ese espíritu era un espíritu de adivinación. Y cuando la mujer eso empezó a molestar, Pablo que le dijo, bueno, eres libre en el nombre de Jesús, le hizo una liberación rápida. Y la gente que controlaba a esta mujer, pues hicieron que a Pablo y a Silas lo llevaran ¿a dónde? A la cárcel. Ahora, ¿qué pasó en la cárcel? Dice que ellos empezaron a medianoche ¿a qué? A adorar a Dios. Y en medio de la adoración vino un terremoto. Y el carcelero, cuando vio que todo esto estaba sucediendo, se asustó porque pensó que todos los presos se habían escapado. Pero Pablo se había encargado ¿de qué? De retenerlos. Y cuando él vio esto, dice que él y su familia se convirtieron. Era una iglesia especial. Y para Pablo era una iglesia amada, una iglesia que si lo dejó escrito el Espíritu Santo es porque era un testimonio para las otras iglesias en cuanto a generosidad. Pero Pablo les habla de algo particular. Pablo les está diciendo, oiga, ustedes son excelentes personas, ustedes son generosos, ustedes son bondadosos, no hay otros que diezmen ni ofrenden como ustedes, pero Pablo dice, no pretendan quedarse aquí, ¿cierto? No piensen que ya lo alcanzaron todo. Y eso es lo que el Señor le quiere decir a usted en esta tarde, en esta noche. No piense que usted ya lo alcanzó todo. Siempre hay una forma de mejorar nuestra casa espiritual. Tal vez usted ya la construyó, ya usted tiene el cimiento, ya tiene las paredes, las columnas, ya usted tiene el techo, pero siempre la casa se puede mejorar. Yo admiro a las mujeres por eso. Porque las mujeres no son conformistas con la casa. Siempre están mirando qué pueden mejorar. Que el espejo aquí, que compremos esto allá, que la matica. Se dan cuenta de cosas que yo realmente sería incapaz de hacerlo. Entonces Pablo les está diciendo, es necesario que se enfoquen en un crecimiento espiritual. Hacen muchas cosas chéveres, hacen muchas cosas agradables, virtuosas. Pero tengo un deseo profundo de que ustedes crezcan espiritualmente. Esas son las palabras de Pablo en términos de nosotros hoy. Inclusive, Pablo desde el principio del libro, desde Filipenses capítulo 1, versículo 6, les deja ver el propósito de esta carta. Filipenses 1:6 dice lo siguiente, y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios de ti y de mí? Dígale al de lado que crezca espiritualmente. No pretenda usted haberlo alcanzado. Si usted ya viene a la iglesia, ya se plantó, no crea que ya lo alcanzó. Si usted apenas está empezando los procesos, apenas está comenzando una relación con Dios, no pretenda que usted ya lo alcanzó todo. Y Pablo, en el versículo 9 de Filipenses 1, lo primero que hace es una oración. Hay un propósito, hay un deseo en el corazón de Dios. Y en el corazón de Pablo, porque el Espíritu Santo lo trajo para que él intercediera por la iglesia. ¿Y cuál es ese propósito? Crecimiento espiritual. Y Pablo en este pasaje de Filipenses 1, 9 al 11 nos da unas claves fundamentales para construir una buena casa espiritual. Una casa que perdure. ¿Cuántos años quiere que su casa perdure? Dígale al de al lado, a ver, ¿cuántos años quiere que su casa perdure? Hay unos que no saben, no responden. Dígale, 5 años. ¿Cuántos quieren que su casa dure? 10 años. 20 años. Yo quiero una casa que perdure para siempre. ¿Por qué Dios decía que David era un hombre conforme a su corazón? Porque David tenía en su corazón el anhelo de que su casa perdurara para siempre. David se sintió honrado cuando Dios le dijo, oye, tu casa perdurará para siempre. En el trono siempre habrá alguien de tu familia. ¿Qué es lo que quiere Dios?
que siempre en el trono de tu casa haya una persona de tu familia, tus hijos. Luego de tus hijos, Dios quiere que los hijos de tus hijos perduren. Y luego los hijos de los hijos de los hijos, y así sucesivamente. Pero Dios quiere que nosotros establezcamos y que construyamos una casa espiritual fuerte. Y Pablo aquí nos da las instrucciones. ¿Cuáles son esas cosas que nos van a permitir construir una casa espiritual sólida? ¿Qué necesitamos usted y yo para crecer espiritualmente? Para dejar de ser niños. Para que un día nadie nos diga o alguien nos diga, oiga, me toca hablarles como a carnales y no como a espirituales, porque siguen moviéndose en las mismas cosas de una persona que no ha conocido del Señor. Ese es el propósito de Dios, que empecemos a dar testimonio. Entonces, ¿qué cosas necesitan? ¿Qué es lo que nos dice Pablo? Lo primero, dice, le pido a Dios. Veámoslo un poco en la nueva versión internacional. Dice, esto es lo que pido en oración. Pablo está hablando de que el primer paso para construir una casa sólida, una casa espiritual que perdure, fuerte, con buenos materiales, es escoger el terreno espiritual sobre el cual voy a cimentar la casa. Ahora, antes de nosotros empezar la construcción, tuvimos que hacer un estudio del terreno, porque uno no puede edificar en cualquier parte. No, la cimentación, lo que va a soportar la construcción puede ser cualquier cosa. Uno no puede poner en un terreno malo una cimentación sencilla. Para un terreno malo hay que hacer ¿qué? Un mejoramiento. Entonces usted lo primero que tiene que hacer para construir una casa sólida es escoger el terreno sobre el cual va a edificar su casa. Ahora, hay dos tipos de terreno bíblicamente hablando. El primero es la arena. Hay gente que edifica sobre la arena. ¿Qué pasa cuando usted edifica sobre la arena? Mateo capítulo 7, versículo 26. Pero todo el que oye estas palabras, la Biblia, la palabra de Dios, y no las pone en práctica, es como un hombre insensato que construye su casa sobre la arena. Ahora, los que tienen conocimiento de construcción, a ver, levante la mano si usted sabe algo de construcción. Muy bien, entonces usted le va a explicar, ahora se va a parar acá y le va a explicar a los demás. Hay cosas sencillas en la construcción. Una persona, usted, en su sentido común, ¿edificaría sobre la arena? Ninguno de nosotros edificaría sobre la arena. ¿Por qué? Porque al edificar sobre la arena, cualquier construcción con facilidad se va a caer. ¿Qué significa espiritualmente edificar sobre la arena? Edificar sobre la arena es construir toda una casa espiritual fundamentado en su propia confianza, en su propio fundamento, en creerse usted una persona incapaz de abandonar las cosas de Dios. Por eso Pablo un día escribió, el que se sienta firme, mire que no caiga. Hay mucha gente dentro de la iglesia que está construyendo casas sobre la arena, porque constantemente no está renovando su entendimiento. Hay personas, yo he visto, personas que llegan, hacen los procesos, se someten a toda la disciplina y lo que la iglesia ofrece, pero al final no han ofrecido ¿qué? O no tienen una mente renovada. Y son personas susceptibles, como dice la palabra, vienen las lluvias, se crecen los ríos, soplan los vientos y empiezan a azotar la casa y esta casa se derrumba y grande es su ruina. En estos casi 6 años que llevamos como iglesia, he visto muchos casos de personas que han construido, que han cimentado su casa sobre la arena. Personas que aparentemente muestran fruto, que aparentemente empiezan a mostrar cambio, pero como a Dios nadie lo engaña, el que cimenta su vida sobre la mentira, cosechará ¿qué? Mentira. Por eso usted ve personas que van y vuelven a la iglesia, y de pronto desaparecen un tiempo y vuelven y llegan a la iglesia, porque no han entendido que hay que cimentarse sobre la roca. Ese es el segundo tipo de cimentación, el segundo tipo de suelo, la roca. Ese es el suelo perfecto para levantar una buena construcción. ¿Qué hacen los constructores cuando el suelo no es bueno? Perforan más abajo hasta encontrar roca.
Y entonces empiezan a implementar una cimentación o una forma de levantar las casas o los edificios, pero fundamentado ¿sobre qué? Sobre la roca. Ahora la pregunta que le quiero hacer, ¿usted sobre qué está cimentado? Si vienen los vientos, si vienen las tormentas, si se crecen los ríos, si vienen los fuertes vientos, ¿usted sobre qué está cimentado? ¿Sobre su propia confianza o sobre Jesús? Porque la Biblia dice que la verdadera roca es Jesucristo. Relación con Dios, intimidad con Jesús. ¿Conoce quién es su sustentador en los tiempos de aflicción? ¿Conoce quién es su sombra protectora cuando vienen los dardos del maligno? ¿Quién es el que lo libra del lazo del cazador y de la peste destructora? ¿A quién puede correr el justo en tiempos de necesidad? ¿A quién corre usted? Esa es una buena forma de preguntarnos sobre qué estoy cimentado. Cuando usted está en apuros, cuando usted está en dificultades, cuando usted está en tiempos difíciles, ¿a quién corre? Pregúntese. Esa es una buena forma de empezar a revisar nuestra casa. Si usted cree que ya tiene una casa, es bueno que usted empiece a revisar sobre qué está cimentada. ¿Corre al hombre o corre delante de Dios? ¿De quién depende usted? ¿De Dios o del hombre? ¿Quién le trae alegría a su vida? ¿Un ser humano o Dios? Porque eso nos empieza a mostrar sobre qué estamos nosotros edificando nuestra casa. Entonces, número 1, escoja bien el terreno. Si usted quiere ser una persona que perdure en la iglesia, que no se retire en 3 años ni en 5 años, porque es fácil ser cristiano 3 años, es fácil ser cristiano 5 años, ya es más complicado permanecer 10, 15, 20, 30, 40, 50, hasta que el Señor se lo lleve. Eso sí que es complicado. Porque la vida cristiana es una vida que exige, que demanda. Por eso Pablo, cuando le habla a Timoteo por allá en una de sus cartas, le dice, oiga, cuando usted vaya a llamar a alguien al servicio, cuando alguien venga al liderazgo, no puede ser una persona recién convertida. Porque muchas veces el recién convertido está cimentado sobre la arena. No puede ser una persona que se ufane de las cosas que hace, porque puede caer ¿en dónde? En orgullo y en vanagloria. Por eso Dios siempre va a probar a la persona que Él llama a servir. ¿Cómo la va a probar? Mirando primero cuál es el terreno que escogió para cimentar su casa. Le hago una pregunta. ¿Usted alguna vez ha pensado en irse de la iglesia? Dígale al de al lado. El que lo ha pensado, el que lo ha concebido, el que lo ha deseado en su corazón es una persona que seguramente ha edificado su casa sobre la arena. Porque cuando uno está sobre la roca firme, pueden venir los vientos, pueden venir las tempestades y permanecemos ¿qué? Quietos. Mire lo que dice Mateo 7:24. Por tanto, el que oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron a aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Entonces vaya analizando. ¿Estoy cimentado en la arena o en la roca? ¿He pensado en irme de la iglesia? ¿Lo he concebido? ¿Voy a volver atrás? ¿Voy a volver a la vieja vida, a la vieja manera de hacer las cosas? ¿Lo ha pensado? Es mejor regresar atrás. Era mejor cuando yo vivía allá en Egipto. Significa que podemos estar cimentados sobre la arena. Eso es lo primero que nos enseña Pablo. Ahora, lo segundo que dice Pablo en Filipenses capítulo 1, versículo 9. Dice, yo le pido a Dios que el amor de ustedes desborde. En la nueva versión internacional dice, esto es lo que pido en oración, que el amor de ustedes abunde cada vez más. Cuando uno está construyendo una casa, lo primero que escoge es el terreno. Luego de que tiene identificado qué clase de terreno es, decide poner los cimientos, lo que va a soportar la construcción. Los cimientos tal vez no se ven, porque los cimientos siempre quedan escondidos bajo la tierra. Pero sin cimientos buenos, el edificio corre el riesgo ¿de qué?
de caerse, la casa corre el riesgo de agrietarse. Y ese cimiento sólido colocado sobre la roca firme es el amor sobreabundante. Si usted quiere una vida espiritual en crecimiento, su vida debe estar cimentada sobre el amor. Ahora, el griego, que es el lenguaje en el que se escribió el Nuevo Testamento, tiene 3 palabras para definir amor. Yo quiero que usted se pregunte, ¿qué clase de amor tengo yo? Yo le voy a hablar de 3 clases de amor de acuerdo al griego. Y usted va a decir, yo estoy en el amor 1, en el amor 2 o en el amor 3. El primer tipo de amor es el amor eros. Hay muchas personas que están cimentando su casa espiritual sobre el amor eros. ¿Qué es el amor eros? Es un amor erótico, es un amor pasional, es un amor que se basa en la atracción física hacia alguien. En otras palabras, es el amor que entra por los ojos. Hay personas que no han crecido en el amor y se han quedado en el amor, ¿qué? Eros. Todo es, si me caes bien, me relaciono contigo. Si me gustas, te hablo. Si despiertas pasión dentro de mí, me intereso en ti. En otras palabras, el amor eros es un amor al cuerpo físico. Pero un cristiano no puede estar cimentado sobre este amor. ¿Por qué? Porque este amor es peligroso. Es un amor que tiende a desaparecer con el tiempo. ¿Quién de ustedes ha podido detener el reloj, el tiempo? ¿Quién de ustedes puede decir que no ha envejecido? Así sea un segundo, un minuto. ¿Quién de nosotros cuando tenía 12 años dice, uy, voy a llegar ya a los 50, a los 60, a los 40, a los 30? Ahí empezamos a cantar la canción, parece que fue ayer, ¿cierto? Y también entonces piensa, yo también tuve 20 años. Y sé que tuvo el corazón vagabundo también. Pero es porque fundamentamos o cimentamos nuestra vida espiritual en un amor que va a pasar. Ya no vamos a ser los mismos flaquitos que cuando teníamos 8 o 10 años, nos ponemos gorditos, panzoncitos, calvitos los hombres. Empezamos a cambiar físicamente. Y entonces si nosotros tenemos nuestra relación, nuestra vida espiritual fundamentada en ese tipo de amor, cuando pase el tiempo y cambiemos, pues ese amor va a tender ¿a qué? A desaparecer. ¿Por qué le hablo del amor? Porque el Señor Jesús dijo que el segundo gran mandamiento es amar al prójimo como a ti mismo. Y hay gente que fundamenta su vida en este tipo de amor. Se empiezan a odiar porque se ven gordos. Se empiezan a odiar porque ya se ven arrugados con el pelo blanco. ¿Qué hacemos? Y esa es la historia de la vida. Nosotros somos como la hierba que se seca. Eso dice la palabra de Dios. Entonces, ojo, está el primer tipo de amor, el amor eros. Sobre ese amor yo no debo edificar mi casa espiritual. Dígale del lado, ese no es el amor que Dios espera de mí. Ahora, el segundo tipo de amor del que habla el griego es el amor filial. Ya este no es un amor fundamentado en la atracción física, ya no es un amor fundamentado en lo que los ojos ven. Ya no es un amor fundamentado en la pasión, ya es un amor que va más allá, que permite establecer amistad, que permite establecer una relación de compañerismo, porque usted ya no está basado en la atracción física ni en el deseo sexual. Usted puede estar con una persona sin tener el deseo de tener una relación sexual con ella, por ejemplo. Ese es el tipo de amor. Y sobre eso ya empezamos ¿a qué? A fundamentar nuestra vida. Dios quiere que nosotros tengamos amor filial. Dios sí quiere amor filial. Ahora la pregunta es, ¿usted sí tiene relación de compañerismo con la gente? ¿Sí se relaciona aquí en la iglesia o usted de los que apenas se acabó la reunión, que nadie me vea y que nadie conozca quién soy yo? Yo no quiero que nadie sepa cuál es mi nombre, mi apellido ni dónde vivo. Porque parte del propósito de Dios al decirnos que debemos congregarnos es que establezcamos relaciones. Dios es un Dios de relaciones. Dios se relaciona perfectamente con el Padre, se relaciona perfectamente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y si nosotros somos hechos a su imagen y a su semejanza, ¿qué espera Dios de nosotros? Que nos relacionemos bien con la gente. ¿Qué dice la gente de usted? Uy, ese es más antipático, eso. En la oficina eso llega y ni saluda, eso lo único que hace es voltear el mascadero.
¿qué diría la gente de usted? ¿Qué dice la gente de usted? ¿Es una persona cordial? ¿Es una persona que se esfuerza por mantener relaciones? Yo no le estoy diciendo que tiene que ser amigo de todo el mundo, pero uno sí crea ciertos vínculos en la oficina, en la iglesia, en la casa, porque Dios desea ya este tipo de amor. Y finalmente, el tercer tipo de amor es el amor más fuerte que puede existir. Es el amor ágape. Es un amor que tiene una peculiaridad. No es un amor humano. El hombre, en su propia fuerza, en su capacidad natural, no puede producir este amor. No puede decidirse por tener esa clase de sentimiento en su corazón. Nadie, ninguno de nosotros puede alcanzar esta expresión de amor. ¿Por qué? Porque es el amor de Dios hacia nosotros. Es el amor del que habla la palabra de Dios en Juan capítulo 3, versículo 16. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Es un amor que es la expresión completa de la perfección de Dios. Y para poder alcanzarlo y para poder desarrollarlo necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Romanos capítulo 5, versículo 5. Y esta es la esperanza que no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Ahora, ¿nosotros tenemos ese amor ahora? Sí. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo lo derramó en mi corazón cuando yo tomé la decisión de ser hijo de Dios. Entonces ahora usted y yo estamos en la capacidad de amar con amor ágape. Sí. Dígale al de lado, yo estoy que te amo con amor ágape. Tanto te amo que te voy a invitar a comer esta noche. ¿Cómo le parece? ¡Ay, qué delicia! Vamos a hacer una pregunta. A ver, ¿quién tiene amor ágape por mí? Sí. Entonces acepto invitaciones a partir de hoy durante un mes. Esa es la clase de amor que debe identificar a un cristiano. El amor ágape. ¿Cuáles son las características del amor ágape? Pablo las revela en 1 Corintios capítulo 13. Yo las voy a resumir acá para que ustedes después las busquen en su casa. ¿Cómo se puede identificar el amor ágape? Es un amor que no busca nada a cambio. Es decir, yo le hago un favor a usted y yo no busco que usted después me retribuya el favor. Es el amor que me permite orar por alguien sin que ese alguien sea nada mío. ¿Usted no se ha preguntado alguna vez, oye, ¿y por qué este ora por mí? Yo me he preguntado eso a veces. Cuando me llama mi mamá espiritual, ella me dice, ay, mijo, estoy haciendo ayuno por usted. Yo digo, ¿ayuno por mí? ¿Cuándo he ayunado yo por ella? Pero ese es el amor que Dios le puso a ella por mí, un amor ágape, que no busca nada a cambio, es un amor desinteresado, es un amor que se sacrifica. Esa mujer aguanta hambre por mí. Se levanta a la 1 de la mañana a orar por mí. Intercede por mí. Entonces es un amor sacrificado, deja de concebir sueño, deja de descansar. ¿Por qué? Por interceder por mi vida. El amor ágape es un amor que perdona. Entonces vayamos viendo cómo está usted en términos del amor ágape. ¿Hace las cosas sin esperar nada a cambio? ¿Es usted desinteresado? ¿Es capaz de sacrificarse por otra persona? ¿Por su papá, por su mamá, por su esposa, por sus hijos? ¿Es capaz? ¿Es capaz de perdonar? Esa es una buena escala de amor ágape. Porque la Biblia dice que 70 veces 7 debemos perdonar. ¿Es capaz usted de perdonar cualquier ofensa? Esa es una buena prueba. Que usted venga a una persona y lo traicione. ¿Es capaz usted de perdonar? ¿De recibirlo con amor? Es el amor que entrega todo sin miedo. Es un amor paciente, bueno, que no tiene envidia, que no se desespera. ¿Qué tal, esposo? A ver, a mí el Señor me confrontó hoy. Mientras su esposa se arregla, ¿usted qué siente? Amor filial, porque el ágape todavía falta. ¿Cierto? Apúrese que vamos a llegar tarde y se desespera usted.
es un amor comprensivo y esto es un amor que no lleva cuentas del mal. Hace poco, en esta semana, escuchaba el testimonio de alguien que me contaba sobre un divorcio. Cuando se indagaba un poco sobre por qué la esposa le había sido infiel al esposo, ella dijo, lo que pasa es que mi esposo hace muchos años, recién casados, me fue infiel varias veces y las tenía enumeradas. Eso no es amor ágape, porque el amor ágape perdona, pero el amor ágape también no lleva las cuentas del mal que le han hecho. Entonces, ¿cómo está usted referente al amor ágape? Porque usted puede estar cimentado sobre la roca, pero el cimiento no es muy bueno. Jesús es una roca firme, pero si yo pongo un cimiento equivocado, el resto de la estructura puede empezar ¿a qué? A moverse y a caerse. ¿Cómo logramos el amor ágape? ¿Cómo logra usted desarrollar ese amor? Ya el filial es algo que nosotros con esfuerzo, con dedicación lo podemos hacer, pero el amor ágape, al ser un amor de Dios, no lo podemos desarrollar por nuestras propias fuerzas. Se necesita, para poder tener el amor ágape, relación con el Espíritu Santo. ¿Cómo está tu relación con el Espíritu Santo? ¿Le preguntas a Él todo lo que vas a hacer? Hoy voy a ir a tal lado, Espíritu Santo. Hoy voy a visitar a tal persona. ¿Tú qué piensas? ¿Tú qué opinas? Eso es relación con el Espíritu Santo. Hable con Él. Usted habla con el Espíritu Santo. A mí me gusta preguntarle cada vez que voy a hacer una vuelta, ¿por dónde me voy? La segunda, la cuarta, la circunvalar. Es una forma de relacionarme con Él. No lo menosprecie. Usted quiere tener amor ágape, no menosprecie al Espíritu Santo. Cuando Él le ponga algo en el corazón, es su amor que se está manifestando en usted. No sea indiferente, sea su amigo. Y lo más importante, relación diaria con el Espíritu de Dios. No 5 minutos, no sirve 10 minutos. La relación con el Espíritu de Dios es diaria, 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. ¿Usted tiene tiempos en donde permite que el Espíritu se manifieste en usted? ¿Lo anhela, lo desea, lo escucha, lo obedece? Esa es la forma de lograr que Él nos bautice en su amor. La Biblia habla en Gálatas capítulo 5, versículo 21, que el primer fruto del Espíritu Santo es amor. Fruto del Espíritu, amor. Cuando usted se relaciona con el Espíritu Santo, usted es una persona de amor. Y el amor, aunque parezca imperceptible, se manifiesta en su cara. Mañana cuando se levante, cuando se mire al espejo, usted pregúntele al Espíritu de Dios si usted es una persona que tiene amor ágape. ¿Sonríe? ¿Usted sonríe con facilidad? Yo le hago la pregunta porque veo algunas caras a veces que yo digo, uy, Señor, ¿y ahí estás tú? Y a veces me pregunto yo mismo, Señor, ¿aquí estás tú? Porque yo también me veo mi cara y digo, wow. Sí. Entonces necesitamos eso. Ahora, ¿por qué necesitas el amor ágape? El amor filial lo necesitamos, pero ¿por qué es fundamental el amor ágape? Porque el amor ágape es el que te hace útil para la obra de Dios. Si no tienes ese amor sacrificado, ese amor que lo perdona, ese amor incondicional, ese amor que no busca nada a cambio, no vas a poder hacer las cosas en la casa de Dios con agrado. Yo quiero preguntarte algo una vez más. ¿Cuál es el propósito o cuál es la razón por la cual estás en la iglesia hoy? ¿Porque viniste a encontrar a Dios? ¿Porque vienes a buscar el amor de Dios? ¿O porque estás aquí cumpliendo, obligado, o por satisfacer o por complacer a otra persona? Esa es una buena forma de ver si en mí hay un amor ágape. ¿Cuál es la razón por la que en esta tarde estoy en este lugar? Porque es costumbre, ay, bueno, los sábados no tengo nada más que hacer y aquí siempre me encuentro el que me invita después allá a comer, pues chévere, porque tengo amigos, porque mi novia está acá, porque mi novio está acá, porque ¿quién se aguanta a mi mujer si después entonces no me dijera jugar fútbol, tal? Si usted y yo no tenemos amor ágape, somos infructuosos, no servimos en la casa de Dios. Pregúntese, ¿diezma?
Esa es la primera pregunta. ¿Usted diezma? ¿Usted ofrenda? Si la respuesta es sí, la segunda pregunta es, ¿lo hace por amor o por temor? Y de eso hablé la semana pasada. Dije, uy, hay unos que diezman porque ese viejito arriba cascarrabias me va pero a corchar. Ese señor, cuando uno deja de darle al día siguiente los diezmos, usted lo viera, es una fiera el viejito. Y eso no es el amor ágape. Yo lo hago por amor. Ahora, los que sirven, los que están en el servicio y en el liderazgo, ¿sirven por amor? ¿Lo hace de manera desinteresada? ¿O usted tiene ahí cosas ocultas para que la gente me vea? Vea lo espiritual, véame el botón. Anfitrión. ¿Cuál es mi intención? Anfitrión, vea. Ya estoy en la alabanza, vea, ya voy a levantar a la niña que tanto quiero. Ahora sí se va a fijar en mí. Primera de Corintios 13, 1, 2 dice, si hablo en lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. Si en nosotros no está el amor ágape, usted puede ser un profeta de Dios. Usted puede ser un profeta y puede hablar y decir lo que va a pasar en 50 años. Y de pronto el diablo hace hasta que se cumpla. Pero usted va a ser un metal que resuena o un platillo que hace ruido. Mire, dice, si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios y poseo todo el conocimiento y si tengo una fe que logra trasladar montañas, pero me falta el amor, no soy nada. Así que usted puede tener los cursos, los títulos, puede haber ido al instituto bíblico, está graduado de la Universidad de la Florida con honores, maestría, doctorado en teología, usted lo puede tener, pero si en usted no hay un fruto de amor ágape, no sirve para nada. Si reparto entre los pobres todo lo que poseo y si entrego mi cuerpo para que lo consuman las llamas, pero no tengo amor, nada gano con eso. De ahí la importancia de cimentar. El que quiere crecer espiritualmente tiene que pedirle al Espíritu de Dios que lo bautice en un amor ágape. Sin amor, el cimiento es falso, el cimiento es susceptible a caerse. Eso es lo segundo. Ahora sigamos construyendo la casa. Lo tercero, las columnas. ¿Cuáles son las columnas de una casa espiritual sólida? ¿Cuáles son las columnas de una casa que puede perdurar en el tiempo? No solo 50 ni 100, sino 1000 años. Unas buenas columnas. Ahora Pablo, ¿qué dice? ¿Cuáles son esas columnas? Para que abunden en amor cada vez y también cada vez más en conocimiento y en entendimiento. Entonces, ¿cuáles son las columnas de su casa? El conocimiento de la palabra de Dios. ¿Qué significa conocer algo? Significa adquirir información. Entonces le hago una pregunta una vez más. ¿Usted adquiere información de la palabra de Dios? ¿Usted la lee? Porque la palabra dice que hay que meditar en ella. Dios le dio un mandamiento a los judíos, a los israelitas en Deuteronomio 6. Le dijo, oiga, ustedes van a escribir la palabra ¿en dónde? En los muros, en las columnas y se la van a transmitir a sus hijos para que esa palabra pase de generación en generación. Ahora, ¿qué conocimiento tiene usted de la palabra? ¿Usted la ha estudiado? ¿Qué le ha dicho Dios en los últimos días en el devocional? ¿Hace devocional? ¿Lee la Biblia diariamente? ¿Le queda algo en su corazón? Porque eso es conocimiento. Nadie puede hablar de algo que no conoce. Bueno, puede echar carreta, mentiras, pero una fuente fidedigna tiene conocimiento de lo que habla. Y el conocimiento debe ir acompañado de entendimiento. ¿Qué es el entendimiento? Tomar la información que he recibido, digerirla, transformarla y producir ¿qué? Fruto. Llevarla a la vida práctica. Conocer es recibir información. Conozco gente, mire, por acá pasó una vez un personaje que creo que ha visitado todas las iglesias de Montería. Y el hombre es un conocedor de la palabra. Sabe que hay que diezmar. La primera vez que vino a la iglesia me abordó y me dijo, ¿y aquí cómo se manejan los diezmos? Yo dije, ay, ¿usted sabe de los diezmos? Wow, tiene conocimiento. Pero no había ¿qué? Entendimiento.
¿Cuál es el entendimiento? Yo entiendo o yo comprendo que hay que diezmar porque la palabra de Dios dice que hay que llevar los diezmos al alfolí. Eso dice la Biblia. Pero el entendimiento me lleva a hacerlo de la manera correcta. Malaquías capítulo 3 versículo 10 dice, oiga, traigan los diezmos y las ofrendas al alfolí. Porque Dios los está confrontando y le está diciendo al pueblo, oiga, ustedes me están robando. Eso es conocimiento. Pero el entendimiento es hacerlo como dice Pablo en 2 de Corintios capítulo 9 versículo 7, con alegría de corazón. Eso es entendimiento. Entonces, si usted quiere tener una vida espiritual sólida, tiene que tener conocimiento, pero también una vida práctica. Una vida que toma la palabra y la practica. Ahora, 2 de Timoteo 3, 16 y 17 dice lo siguiente. Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Y útil para qué? Para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para la buena obra. Entonces, el que no lee la Biblia, el que no tiene un compromiso para adquirir conocimiento, el que no quiere capacitarse, formarse en las cosas de Dios, no va a poder crecer espiritualmente. Si usted no se anima a entrar a los procesos de formación, si usted no se anima a tener la formación básica, usted no va a crecer espiritualmente. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña. ¿Y qué es la enseñanza? Es comunicar verdades a una persona que no las tiene. Hay muchas cosas que nosotros desconocemos. Oseas capítulo 4 versículo 6 dice que el pueblo pecó por su falta de conocimiento. Hay cosas que en la vida hemos hecho por desconocimiento, por ignorante. Dígale al de lado, no sea ignorante. Pero la Biblia transmite verdades con un propósito de que usted y yo las comprendamos y que hagamos uso de ellas. ¿Conoce usted quién es Dios? ¿Sabe que Dios es todopoderoso? ¿Sabe que Dios es temible? ¿Sabe que Dios es un Dios misericordioso? ¿Que Dios es justicia? ¿Que Dios es amor? Usted lo puede conocer. ¿Sabe quién es el Espíritu Santo? ¿Sabe quién le ofrece la salvación? ¿Sabe quién puede darle fruto a su vida? ¿Sabe cuáles son los dones del Espíritu Santo? ¿Sabe cómo manejar sus finanzas de un modo bíblico que traiga prosperidad a su vida? ¿Ha leído usted alguna vez la palabra de Dios para aprender a ser productivos en el trabajo? ¿Cómo manejar las relaciones? ¿Cómo honrar la familia? Que fue lo primero que Dios instauró, instituyó. Todo eso está ¿en dónde? En la palabra. ¿Sabe usted que la Biblia dice que el hombre no puede tener sino una sola esposa? A ver, levante la mano el que no sabía hoy de pronto. ¡Ay, yo no sabía! Esa me la desayuné hasta ahora, qué pena. ¿Sí sabía usted eso? Eso lo enseña la Biblia. La Biblia también enseña que no debemos emborracharnos. ¿Quién no sabía que no nos debemos emborrachar? ¿Sabía usted que la Biblia dice que nosotros debemos ser personas que no debemos dejarnos dominar por el orgullo? ¿Sabía usted eso? ¿Sabía que a Dios no le agrada que usted y yo seamos maledicientes? Eso lo enseña la Biblia. Que con unas veces queremos ser fuente de bendición, pero otras veces somos fuente de sal. ¿Sabía usted que su lengua es como un barco, un timón de un barco que lo puede desviar, o que usted es como, con su lengua usted puede ser tan peligroso que es capaz de encender un bosque entero? ¿Sabía usted eso? ¿Sabía usted que la Biblia dice que la única forma de someter la lengua a dominio es a través del Espíritu Santo? ¿Quién lo enseña? La palabra. Que usted y yo debemos renovar la mente. ¿Sí sabía eso? Que nadie debe tener un concepto más alto de sí mismo. Lo dice la palabra. ¿Sabía usted que tenemos una lucha que no es carnal sino espiritual? Que no peleamos contra carne ni sangre sino contra principados, potestades, gobernadores, huestes de maldad. ¿Sabía usted que hay un mundo visible y hay un mundo invisible, un mundo espiritual? Pero ¿dónde está todo eso? En la palabra. Y hay gente que viene a la iglesia y no crece porque nunca ha estudiado la palabra de Dios. No sabe cómo honrar a sus papás. Porque la Biblia dice, a ver hijo, ¿sabía usted que la Biblia dice que si usted honra a su papá y a su mamá, usted tiene 2 beneficios? Que le va a ir bien en la vida y que usted va a tener larga vida. Todo lo que emprenda le va a ir bien. ¿Por qué no lo pone en práctica? Si lo dice la Biblia. Esposos, la Biblia dice que nosotros debemos ser
esposos de una sola mujer. Mujeres, la Biblia dice que el Señor quiere que ustedes sean respetuosas de sus maridos. A los maridos le dice, ame a sus esposas. ¿Dónde está todo eso? En la palabra. Me quiere revelar verdades para que yo las comprenda y haga uso de ellas. La Biblia me reprende. Dice, es útil para enseñar. Todo eso que le acabo de decir está en la palabra de Dios. Pero también la palabra tiene un propósito, redarguir o reprender. Dice, te redarguye. ¿Qué es redarguir o qué es reprender? Es meter el dedo en la llaga. Cuando usted viene aquí a una predicación o cuando usted está en un equipo de crecimiento y hay un tema y usted se siente aludido, uy, ahí me dieron pero con todo, eso como que le contaron, eso fue que mi mujer le contó todo a este señor. Usted sale convencido de eso, pero es la palabra de Dios que mete el dedo ¿en dónde? En su llaga. Mejor pregúntese por qué le duele tanto. Y el Espíritu de Dios como que es más sarcástico y empieza... Usted dice, duele, sí, ese es el propósito. Porque la Biblia nos está diciendo, hey, no lo estás haciendo tan bien como tú crees. Eso es parte del crecimiento. La Biblia, la palabra de Dios también nos corrige. Hey, puso el dedo en la llaga, pero luego te dice cuál es el camino correcto que tú debes seguir. Por ejemplo, la palabra de Dios dice, el que robaba, que no robe más. El que no trabaja, que no coma. No te embriagues en vino en lo cual hay disolución. Sé mejor lleno de ¿qué? Del Espíritu Santo. Entonces ahí te está diciendo cómo corregir el camino. Pero no crecemos, no tenemos columnas fuertes porque no buscamos esto en la palabra de Dios. Y finalmente la Biblia o la palabra de Dios nos instruye, que es enseñarnos a vivir correctamente. El Salmo 15 dice, ¿quién puede llegar a la presencia del Señor? Solo aquel que vive una vida intachable, el que vive una vida correcta. El Salmo 32:8 dice que el Señor fija sobre nosotros sus ojos para enseñarnos a hacer ¿qué? Lo correcto. No lo correcto para usted, porque los parámetros del hombre son completamente diferentes a los parámetros de Dios. Los pensamientos de Dios son superiores a nuestros pensamientos. Y Dios lo que quiere es que instruirnos para que llevemos una vida que en abundancia. Jesús lo dijo, el diablo vino a matar, a robar y a destruir en Juan 10:10, pero yo he venido a que tengan una vida en abundancia. Dios quiere que tus 60, tus 70, tus 80, tus 90 años los vivas ¿qué? En abundancia. Pero para eso se necesita ¿qué? Estudiar, conocer la palabra de Dios y entenderla. Porque si no hay revelación del Espíritu Santo a lo que usted aprende, usted sale siendo la misma persona. Preocúpese el día que usted se siente aquí y Dios no le hable. Porque Dios le habla pensando en su presente o aún en su futuro. Usted no sabe en qué momento esta palabra Dios la va a usar para producir un cambio en su estilo de vida. Ahora, en cuarto lugar, el cuarto aspecto para construir una casa espiritual sólida. Hablemos de los muros. Entonces usted ya tiene el terreno, usted ya tiene el cimiento. El terreno es la roca que es Jesús. El cimiento que es el amor ágape. Luego tiene las columnas es que conocimiento y entendimiento de la palabra. Ahora vienen los muros. Los muros son los que nos protegen de los vientos. Esos muros, Pablo en Filipenses capítulo 1 versículo 10 dice, para que disciernan lo que es mejor y sean ¿qué? Puros e irreprochables. Los muros que van a proteger mi vida espiritual se llama la santidad. Usted quiere ser una persona que crece espiritualmente, usted tiene que esmerarse en vivir una vida santa. La santidad está relacionada con una vida pura e intachable. El Salmo 15 dice, solo el que lleva una vida pura e intachable, el de manos limpias, puede llegar a la presencia del Señor. Y santidad o pureza significa limpieza física, moral y espiritual. Somos seres tripartitos, espíritu, alma, cuerpo. La santidad es completa, alberga todo. La santidad alberga cuidar su cuerpo. La santidad alberga ser moralmente bueno y espiritualmente relacionado con el Señor. Santidad significa apartado del pecado para estar cerca de Dios.
Y eso fue lo que no entendió el pueblo de Israel. Dios le dio la tierra prometida con Josué. Entraron y conquistaron. ¿Y qué les dijo Dios? Ojo, no se junten con las naciones que hay en ese lugar. Su obligación es ¿qué? Echarlas fuera. Porque si no, esas naciones se van a convertir en una ¿qué? En una espina en su costado. Eso fue lo que Dios les dijo. ¿Y qué hicieron ellos? Se relacionaron con las naciones vecinas. Ahora, con esto no le quiero decir que usted no tiene que andar con nadie. Quiero que me entienda. ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo? Cuando yo llego y me acerco a Dios, Dios empieza a hablarme y a decirme, tienes que dejar ciertas formas de vivir. Él dice, abandonen la vieja manera de vivir. El pueblo de Israel no lo hizo. Se contaminó, se mezcló. ¿Sabe cuántos años le dio Dios la oportunidad de ser perdonados y de ser renovados y de vivir una vida en santidad? 800 años casi. ¿Cuál era el ciclo del pueblo de Israel? ¿Pecaban? ¿Cuál era el pecado? Idolatría. Se desordenaban ahí. Y luego cuando venía el juicio, usted lea el libro de Jueces y verá, dice, y se levantaba el juicio y las naciones enemigas los oprimían. ¿Qué hacían ellos? ¡Ay, Señor, ayúdanos! Y venía el ciclo. Perdón, pecado, petición de perdón de pecados, Dios restauraba. Dios es paciente, mi amigo y mi amiga. Dios es un Dios generoso, tardo en ira y grande en amor, pero Dios también tiene un límite. Y el límite de Dios llegó 800 años después y llevó a esta nación, a este pueblo cautivo por cerca de 70 años. ¿Para qué? Para poder romper esa idolatría. Ahora, ¿cuántas veces usted está o ha repetido el ciclo? Ay, perdóname, Señor, no lo vuelvo a hacer. No lo vuelvo a hacer. Y el Señor le dice, ok, pero cambia. Y usted persiste en moverse en el mismo pecado. A mí me asombra la gente que se mueve en el mismo pecado, porque repite el ciclo del pueblo de Israel. Y después cuando Dios los lleva al destierro, cuando Dios los mete en la presión, allá en la prensa, entonces empiezan a llorarle a Dios. ¿Y por qué a mí, Señor, si yo diezmo, yo voy a la iglesia? Sí, pero no has abandonado tu vieja manera de vivir. Pregúntate, ¿cuál es tu ciclo? ¿Sigues en las mismas? ¿Ya Dios te ha hablado y sigues ahí en lo mismo? Segunda de Corintios 7:1 dice lo siguiente: como tenemos estas promesas, queridos hermanos, purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu, para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. ¿Por qué Dios quiere que tú y yo seamos santos? Porque Él es un Dios santo. Porque la santidad es lo que abre la puerta a la presencia de Dios. Sin santidad, como dice Hebreos 12:14, sin santidad nadie verá a Dios. ¿Usted quiere que Dios lo cambie? ¿Usted quiere que Dios se manifieste en usted? Tiene que esforzarse en vivir una vida en santidad, alejado, separado del pecado. Primera de Corintios capítulo 3, versículos 6 y 7 dice que yo sembré, Apolo regó, pero Dios es el que da el crecimiento. Si usted y yo no vivimos en santidad, nunca va a poder crecer. ¿Por qué? Porque el único que da crecimiento es Dios. Usted decide, o con Dios o contra Dios. Pero el que da el crecimiento es el Señor, no es el hombre. Así que no cuenta ni el que siembra ni el que riega, sino solo Dios, quien es el que hace crecer. ¿Usted quiere una casa que perdure en el tiempo? Tiene que vivir una vida en santidad. Esa es parte del compromiso. Esa es parte de lo que Dios exige, demanda de sus bendiciones. ¿Cómo puede usted vivir una vida en santidad? Primero, aprópiese de ese beneficio de la cruz, porque ya Jesús nos hizo santos. Entonces yo posicionalmente, ¿ya soy qué? Santo. Dígale al de al lado, yo posicionalmente soy santo. Ya yo soy santo. Ya me hizo santo. Ahora viene un compromiso, una segunda parte, que es vivir una vida en santidad, apartarme del pecado. Eso es lo que Dios quiere, que usted se aparte del pecado. Esa es la única forma de vivir en santidad. ¿Que se va a equivocar? Sí. ¿Que va a meter la pata? Sí, dígale de lado, yo sé que vas a meter la pata. Eso es fijo que la vas a meter. Porque ninguno de nosotros ha llegado a la perfección. Pero cuando metemos la pata, cuando nos equivocamos, es un accidente. Pregúntese, ¿su pecado es un accidente? Ups. O es, ay no, sí, es que
Dios, tú sabes que yo soy débil. Esta carne es débil, Señor. Haz que echen a fulanita, Señor. Tú sabes que cada vez que la veo y ella me invita, pues yo peco, Señor. Sácala de la empresa. Apártese. Porque la santidad tiene beneficios. ¿Cuáles son los beneficios de la santidad? Cambio en el estilo de vida. Cambio en el estilo de vida. Hay crecimiento, hay protección de Dios. Y hay conciencia. ¿Sabe qué es lo más hermoso de la santidad? Que trae conciencia. ¿De qué trae conciencia? De que un día usted y yo nos pararemos delante de Jesús y nuestras obras serán pasadas como por el fuego para saber qué hicimos aquí en la tierra. Eso trae la santidad. Cuando usted vive en santidad, usted siempre está pensando en lo que Dios está pensando. ¿Qué diría Dios si hoy Dios me llamara a mí, a su presencia, y me dijera, ¿qué hiciste con tu vida? ¿Usted se ha preguntado alguna vez? Porque la hora le va a llegar. Dígale al de al lado, la hora te va a llegar. ¿Sí? Nadie se escapa de esa hora. Y la santidad nos hace conscientes de que un día llegaremos delante de Jesús y nuestras obras recibirán una recompensa. Sus obras recibirán una recompensa. En quinto lugar, el techo y los acabados de la casa. Porque una casa sin techo, vienen los aguaceros y se inunda. Y una casa sin acabar pues se ve como triste, opaca. Entonces necesitamos el techo y los acabados, la pintura, el estuco, la pintura. ¿Cuál es el techo y los acabados de esa casa espiritual? Compromiso en dar frutos de justicia. O como dice la Nueva Traducción Viviente, o un carácter renovado. ¿Usted quiere ponerle color a su casa? ¿Usted quiere que su casa se vea linda? ¿Cuántos les gusta tener la casa linda? Barrida, bien pintada, que el cielo raso se vea hermoso, cuadros espectaculares. Al que le gusta el morado, de colores morados, al que le gusta el naranja, el amarillo, el rosado, el fucsia, el rojo, no sé, el color. A mí me encanta ver la casa colorida. ¿Usted quiere ver su casa espiritual colorida? Usted tiene que procurar o trabajar en tener un carácter renovado. ¿Qué es el carácter? El carácter son las cualidades, las debilidades, pensamientos y sentimientos que me llevan a actuar y a vivir de una manera específica y que me distinguen a mí sobre otros. Ese es el carácter. Yo pienso distinto a ti. Yo reacciono bajo ciertas circunstancias diferente a ti, porque es mi carácter. Tengo cualidades que tal vez tú no tienes, pero también tengo debilidades que seguramente tú no tienes. Y Dios lo que quiere es que a través de un carácter renovado le pongamos color a nuestra casa. ¿Qué significa eso? Lo que dice Santiago en el capítulo 2, versículos 14 al 17. ¿Qué significa carácter renovado? Hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Supongamos que un hermano o una hermana no tienen con qué vestirse y carecen del alimento diario. Y uno de ustedes les dice que les vaya bien, abríguense y coman hasta saciarse, pero no les da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué servirá eso? Así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Lo pongo de manera práctica. Dios le ha dado a usted una bendición, pero usted es un poco duro del codo. Y Dios le dice, le habla al corazón hoy y le dice, quiero que le diezmes o que le ofrendes a la persona que tienes al lado lo que tienes en el bolsillo. Uy, Señor, pero son 50,000. ¿Sí? Dígale, si ve, eso es para usted. Dios te está hablando, tacaño. Carácter renovado. Un ejemplo sencillo, carácter renovado. Generosidad, amabilidad. Las obras no salvan, pero sí muestran la fe y le dan gloria a Dios. ¿Qué pasa cuando yo hago cosas en mi fuerza? O sea, cuando trato de renovar mi carácter a punta de voluntad. Dice la Biblia que esas obras que yo hago son como trapos inmundos. ¿Usted alguna vez ha tenido que limpiar algo con un trapo de esos que huele horrible? ¿Cómo le deja la casa? Emperfumada, pero no de un aroma grato, sino de algo que usted dice, uy, me trapearon el piso con algo viejo aquí. Eso es lo que hace las obras de un corazón que no ha sido renovado, de un carácter no renovado. Lo que hace es ensuciar la casa.
darle un aroma que a Dios no le gusta. Pero la Biblia dice que el fruto de justicia, que es producido ¿por quién? Por el Espíritu Santo, con el cual usted empezó a relacionarse desde la cimentación, desde el amor, produce un fruto que es ¿qué? Delicioso, delante de Dios y delante de los hombres. ¿Cuál es ese fruto? Amor. Y la gente dice, ay, qué persona tan cariñosa, qué persona tan especial, qué persona tan risueña, qué alegría, qué gusto poderme relacionar con ella. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Eso es lo que la gente quiere ver. La gente no lo quiere ver a usted aquí cada 8 días levantando las manos y saliendo de aquí a trabajar y ser un ogro, un tigre, un gritón, un malediciente, un maleducado. Eso la gente no lo quiere ver. La gente está cansado de ese tipo de personas. La gente quiere que usted venga a la iglesia para que usted tenga el carácter ¿de quién? De Cristo. Y Pablo lo dice en Filipenses en el capítulo 2, en el versículo 5. Dice, oiga, la actitud de ustedes debe ser como la actitud de Cristo. Oiga, a Cristo le estaban dando golpes, lo estaban maltratando, lo estaban matando. Y Cristo no se paró. Entonces, ¿qué? ¿Cómo es? A ver, píntela, yo acá, a ver. Dice que fue, ¿qué? Callado hasta la muerte. Porque sabía quién lo defendía. Él sabía lo que estaba haciendo. Ahora, ¿de usted pueden decir lo mismo? ¿Cómo está edificando su casa? Quiero terminar con esto, con la siguiente reflexión. ¿Cómo está tu casa espiritual? ¿Sobre qué la has cimentado? ¿Cuál es el fundamento que has puesto? ¿La arena o la roca? ¿Eres tú o es Jesús? ¿Cómo están tus cimientos? ¿Estás en el amor eros o en el amor filial o ya llegaste al amor ágape? ¿Cómo están tus columnas? ¿Sí te deleitas en la palabra de Dios? ¿Anhelas comer de ella por dentro y por fuera? ¿O simplemente cuando estás en angustia, en emergencia, y si buscas, Señor, háblame, revélame, Espíritu de Dios, manifiéstate? ¿Cómo están tus columnas? ¿Ese conocimiento lo llevas a una vida práctica? ¿Cómo están los muros? Tu santidad. ¿Puedes decir hoy con certeza que eres apartado para Dios? ¿Que te estás esforzando en vivir una vida que le agrade a Él? Si Dios ya te ha hablado en algo y ese algo te cuesta, pregúntale al Espíritu de Dios por qué. ¿Te puede proteger Dios? ¿Te puede cuidar Dios? Queremos los beneficios, pero no queremos las responsabilidades. Entonces, ¿tienes muros? ¿Qué tal tus techos, tus paredes, los colores que hay por dentro, los muebles de tu casa? ¿Invitan a la gente? ¿Tu casa es una casa en donde la gente quiere llegar a tomarse un tinto, un café contigo? ¿Tú eres ese tipo de casa? ¿Una casa hospitalaria? ¿Una casa que bendice y no que maldice? ¿Qué clase de casa tienes tú? ¿Cuál es la casa con la que sueñas? Piensa en la mansión que quieras. El Salmo 127:1 dice que si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los albañiles. Dios quiere cimentar tu casa. Dios quiere ponerle las columnas. Dios quiere ponerle los muros, los techos. Pero depende de quién, de ti. Dios quiere que hagas o que tomes una decisión. ¿Qué tal si oramos en esta noche para que el Espíritu de Dios nos redarguya y nos convenza? Señor, tu amor es tan grande, tan paciente, tan generoso, que tú muchas veces soportas todas nuestras malcriadeces. Tú no fallas, Señor. Yo reconozco que yo sí fallo, porque tú eres fiel y tú no te niegas a ti mismo. Perdóname, Señor, en esta noche por ser esa persona inconstante que no tiene perseverancia en su vida. Perdóname por poner mi casa o construir la casa
en un terreno inapropiado. Perdóname por poner un cimiento diferente al que tú has establecido, el amor. Perdóname porque he dejado que las columnas no cumplan su propósito. He levantado columnas débiles y reconozco mi pereza, reconozco mi falta de anhelo, de deseo de leer tu palabra. Lo reconozco hoy, Señor, y te pido perdón porque los muros son muros también de materiales débiles. Reconozco que me cuesta vivir en santidad, que aún peleo por ciertas cosas que a mí no me agradan de lo que tú dices en la palabra. Yo quiero vivir en santidad, pero me cuesta vivir en santidad. Señor, y te pido perdón porque he puesto un techo inapropiado, las paredes están sucias, destrozadas, porque mi vida muestra un fruto diferente al del carácter de Jesús. Y yo le invito a que usted reconozca ahí delante de Dios qué área de su carácter no es testimonio. Tal vez usted grita mucho, pelea, tal vez su lengua es una lengua malediciente, maleducada, tal vez es envidioso, pleitero, terco. ¿Qué no has renovado de tu carácter? Señor, y hoy te pedimos en el nombre de Jesús que se cumpla tu palabra. El cielo y la tierra pasan, pero tu palabra se cumple, permanece, porque tú no eres hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirte. Declaro que tu palabra se cumple. Y hoy declaro lo que Pablo dijo en Filipenses 1:6, que el que comenzó la buena obra en mí la va a completar. Y hoy me rindo ante tus pies y declaro que tú vas a hacer la obra completa en el nombre de Jesús.